un abrazo de corazón. Trae consuelo, trae alegría. Qué bello es apreciar la iglesia. Iglesia, yo no los puedo abrazar ahorita, pero les doy un abrazo con todo el corazón. A la salida les doy el abrazo con todo mi corazón, de verdad. Ustedes son muy especiales para nosotros, para esta congregación, para esta cobertura espiritual. Amén. ¿Cuántos tienen libertad? Pero dígalo con gozo. A ver, ¿cuántos tienen libertad? Amén. Sonría, hermano, que Cristo vive. Amén. Y vamos a cantar. Hay un coro que dice: vamos a cantar. ¿Con música de dónde? Del cielo, música revelada de allí. Y ese coro dice: vamos a cantar con la música del cielo. Así que usted va a aplaudir y muévase como quiera, pero dígale al Señor con todo su ser: aquí hay libertad porque yo soy libre por ti. Amén. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Su nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Todos juntos, los reinos se todos nos rendimos. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien estamos aquí. Eres por quien, aleluya, vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar, iglesia, y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Vamos a cantar y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Declaramos: amamos todo de ti, amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque tú eres porque Jesús vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar y
vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Aleluya, gloria a ti, gloria a ti. Y en esta casa hay libertad, porque donde está la presencia del Espíritu, donde está la presencia de su Espíritu, hay libertad. Y en esos ríos nadamos en la libertad de Cristo. Te amamos, Cristo, y te adoramos a ti, Rey, Rey de reyes, Señor de señores. Padre, te amamos. Hoy puedo danzar con libertad. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado. Porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libre soy, yo libre soy. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen gozo? Muy buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Qué bendición es poder una vez más compartir, ministrar la palabra de Dios, llegar hasta su hogar, hasta donde está ahí en el comedor de su casa, en la sala de su casa, y ministrar la verdad eterna de la palabra de Dios. Hoy ya hemos adorado, hemos cantado, exaltado el nombre de Dios, y nos vamos a disponer para estudiar la palabra. He titulado en esta mañana, esta predicación, Mi mejor amiga. Mi mejor amiga.
Y para ello los quiero invitar para que abran sus Biblias, por favor, y ubiquen el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos mejor, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Carta de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Ubiquen ahí en su Biblia el texto bíblico y lo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Voy a leerla en dos versiones. En la primera versión que la voy a leer es en la versión Reina Valera de 1960. Así que la voy a leer y luego estaré leyendo en otra versión diferente. Mi mejor amiga, he titulado en esta mañana esta predicación. Dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vuelvo a leerla para que tengamos mayor comprensión del versículo que estamos leyendo. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Ahí donde está, yo le quiero pedir un favor, que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Y vamos a decirle a Dios que vamos a estar dispuestos para oír lo que Él nos quiere decir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por darnos el privilegio de rendirte culto una vez más, de poderte adorar, exaltar, de poder reconocer tu grandeza y tu soberanía sobre nuestras vidas. Amado Padre, ahora en este momento nos disponemos para oír tu palabra. Disponemos todos nuestros sentidos para estar atentos a lo que nos quiere decir, Señor. Mi mejor amiga. Si algo me ha ayudado en estos años que llevo de convertido, es darle la importancia a la palabra en mi propia vida. Yo recuerdo cuando recibí a Jesús en mi corazón, iba a cumplir 19 años de edad, y recuerdo que en esa época vine a vivir un tiempo en Bogotá, donde una de mis hermanas mayores, y a ella le sorprendió algo dentro del cambio que tuve en esa nueva experiencia de conocer a Jesús. Era que cada día que ella llegaba a mi cuarto y encontraba que lo más cercano junto a mi almohada era una Biblia. Y recuerdo que no solamente ella, sino también mi papá y mi mamá, un tiempo se preocuparon porque veían que cuando estuve viviendo con ellos un corto tiempo en esa misma época, ellos veían a la madrugada, al igual que mi hermana, 4, 3 de la mañana, 5 de la mañana, la luz prendida, y me preguntaban qué hacía a esa hora de la madrugada. Y yo les decía sencillamente, me desperté, no tenía sueño y prendí la luz y me puse a leer la Biblia. Ellos me preguntaban porque pensaban que era que estaba indispuesto o enfermo. Y así que desde ese momento en que me convertí, cogí la Biblia como esa amiga que cada día iba a ella a la madrugada o cualquier hora del día a consultarla y a pedirle que me ayudara en determinados momentos. Cada vez que necesitaba un consejo, iba a ver qué decía la Biblia. Cada vez que tenía algún problema, iba a ver en qué me ayudaba la Biblia. Y en el lapso de este tiempo que llevo de vida cristiana, algo que he hecho es hacer de la Biblia
mi mejor amiga. La Biblia, mi mejor amiga. Y vamos al texto que acabamos de leer. En Hebreos 4:12 dice así, el autor de la carta a los Hebreos, dice, porque la palabra de Dios, encontramos que en primer lugar la Biblia tiene un origen divino. Por eso vemos que dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Note cómo dice en primer lugar la palabra de Dios. Voy a leer la otra versión que dice así en Hebreos 4:12, porque la palabra, Hebreos 4:12, dice así, cada palabra que Dios pronuncia. Esta versión dice cada palabra que Dios pronuncia. Mientras la Reina Valera dice porque la palabra de Dios. Así que en primer lugar vemos que la Biblia tiene un origen divino. O sea que desde un comienzo yo pude entender que la Biblia tiene ese origen en Dios, que como bien dice la Escritura y el apóstol Pablo bien lo describe, dice claramente porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. También nos dice el escritor Pedro, nos dice, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De pronto usted me dirá, no, la Biblia es un libro normal y natural, como cualquier otro libro. Porque como bien me decían en esa época, recuerdo que un cuñado me dijo, si sigue leyendo la Biblia, hasta loco se va a volver. Otro dijo, no, es que la Biblia es un libro como cualquier otro. La Biblia lo escribieron los hombres. Y en cierta forma que la Biblia la escribieron los hombres, tiene razón. Sí, la escribieron los hombres, pero detrás de la escritura, de lo que ellos están recibiendo, hay una inspiración dada por Dios. Por eso el escritor Pedro dice, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque cuando más de 40 autores a los cuales Dios usó, de diferentes niveles intelectuales, de diferentes profesiones, por un lapso de más de 1600 años, para revelar a cada uno de ellos lo que Él quería comunicarle a la humanidad. A cada uno de estos hombres, dice la Biblia, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que Dios, a través del Espíritu Santo, les inspiró a ellos y les reveló por el Espíritu a ellos lo que Dios quería que ellos escribieran, comunicaran y dieran a conocer. O sea que detrás de esa escritura hay una mente divina, hay una inspiración divina, hay un autor divino que es Dios. Sencillamente los escritores como Pablo, como Pedro, como Salomón, como Moisés, entre otros, fueron instrumentos a través de los cuales el Espíritu Santo les inspiró para que ellos comunicaran lo que el Padre desde el cielo quería dar a conocer a la humanidad. Por eso vemos en primer lugar que la Biblia tiene un origen divino. No nació del corazón ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Moisés, ni de ningún otro escritor bíblico, sino que nació del corazón de Dios. Dios se lo reveló a aquellos hombres a los cuales
Él escogió. Por el Espíritu Santo le dio la revelación, la inspiración, para que ellos lo dieran a conocer y que nosotros hoy podamos tener esa revelación de la palabra. Así que en primer lugar, aprendamos a ver la Biblia como lo que es, la palabra de Dios, que detrás de ella hay una mente divina, que es la mente de Dios. Hay una inspiración divina, que es Dios a través del Espíritu que inspiró a aquellos hombres. Y hay unas verdades que vienen del cielo para que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos. Por años, quizá la palabra de Dios ha querido ser desvirtuada y la alta crítica ha querido quitar esa relevancia de la Biblia como la palabra de Dios. Pero al contrario, a través de los años, lo que más podemos ver que el libro más vendido, el libro con más traducciones en los idiomas sobre la faz de la tierra, y el libro más consultado, enseñado, y el libro que tiene más lectores en el mundo, es la palabra de Dios, la Biblia. ¡Qué bendición! Como cada hombre y mujer que ve la Biblia como la palabra de Dios. Por eso el escritor de Hebreo dice, porque la palabra de Dios. Qué bueno es cuando empieza en este versículo diciendo, porque la palabra de Dios. En esta mañana, qué bueno es que usted sacó ese tiempo para oír lo que Dios quiere decir, para oír lo que Dios quiere hablar, porque es la palabra de Dios la que se está comunicando en esta mañana. Esa palabra que tiene un propósito y que en esta mañana usted ha sacado este tiempo para oír lo que dice la palabra de Dios. Que detrás de ese mensaje que usted está oyendo en esta mañana está la mente de Dios, está la voluntad de Dios, está la inspiración de Dios para que esa palabra pueda llegar y cumplir el propósito con el cual Dios la está enviando. Así que, qué bueno que haga de la palabra de Dios su mejor amiga. Qué bueno que la palabra de Dios ocupe un lugar especial en su vida. Eso lo he hecho por experiencia propia, lo puedo decir, que lo he hecho por más de 28 años. Por más de 28 años lo he hecho. Y he dado el lugar en mi propia vida a la palabra de Dios, entendiendo que detrás de la Biblia está la mente de Dios, está la inspiración de Dios, está la revelación de Dios, y que es el único libro sobre la faz de la tierra que puede revelar aquellas cosas y aquellas verdades eternas con carácter espiritual y divino para mi propia vida. Así que dice, porque la palabra de Dios. Y mire lo que dice la versión que estoy leyendo. Dice, cada palabra que Dios pronuncia. Dice esta versión, cada palabra que Dios pronuncia. Y luego vemos que tiene un origen divino, pero luego también vemos que tiene un destino humano. Hay un origen divino en la Biblia, pero tiene un destino humano. El destino de la palabra de Dios es el hombre. Si Dios se tomó el trabajo de seleccionar esos hombres, de inspirarlos, de darles a conocer, de revelarles, era para que esa palabra llegara a un destino. Y el destino es el hombre, la humanidad. Y por eso dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahí está hablando del
destino de la palabra. Y cuando dice es viva y eficaz, es viva y es eficaz para la vida del ser humano y más cortante que toda espada de dos filos. Me imagino al autor de Hebreos mirando por un momento y contemplando a su alrededor con qué podía comparar la Biblia. Y lo que vio a su alcance para comparar la Biblia fue la espada de dos filos. Cómo esa espada de dos filos, por tener el carácter de tener los filos a los dos costados, podía penetrar fácilmente sin hacer tanta presión, sin que el soldado le hiciera tanta fuerza, podía penetrar y traspasar cualquier armadura. Y luego podía penetrar el cuerpo humano fácilmente porque los dos extremos iban cortando, iba penetrando suavemente y fácilmente en la armadura y en el cuerpo del soldado. Así que vemos que tomando ese artículo como es la espada, el escritor bíblico dice que la Biblia es cortante y penetra. La palabra de Dios penetra. ¿Penetra dónde? A la vida del ser humano. Porque ahí vemos cómo empieza a describir, dice, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo, dice, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está describiendo el ser humano. Está describiendo el ser humano en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso dice la misma escritura, el escritor bíblico dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra en el ser humano hasta partir el alma, hasta partir el espíritu, los tuétanos, el corazón, discierne las intenciones del corazón. Está hablando de espíritu, de alma y del cuerpo del ser humano. O sea que el destino que Dios le da a su palabra es el hombre. Y Dios quiere obrar en la vida del hombre a través de la palabra. Y Dios quiere ministrar al hombre, en primer lugar, al espíritu, en segundo lugar, al alma, y en tercer lugar, al cuerpo. Vemos como el escritor bíblico dice, y penetra hasta el alma, el espíritu, los tuétanos y el corazón del hombre. La palabra de Dios ministra, libera la voluntad del hombre. La palabra de Dios también sana las emociones del hombre, y la palabra de Dios, escuche bien, sana el cuerpo del ser humano. ¡Qué bendición! Cuando hacemos de la palabra de Dios la mejor amiga, porque bien dice la escritura que ella penetra, ella tiene un destino, ella produce un cambio. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural sobre la vida del hombre. Por eso en esta mañana yo no sé cómo usted está, en qué condiciones está. Quizá usted debe darle la primera aplicación a este sermón. Quizá en esta mañana usted había visto la Biblia, le han enseñado la Biblia como un libro más. Pero en esta mañana, por la misma revelación de Dios, empieza a verla como lo que es la palabra inspirada y revelada de Dios. Y en esta mañana usted, quizá en su condición humana, ve que está necesitado de Dios. Y quizá usted humanamente ha estado atado por vicios, por pecados, por cosas que le han estado dañando. Y ha estado tratando de luchar y queriendo salir de esa condición. Y no ha podido salir. Y ha tenido toda la buena voluntad de despojarse, de salir de esa condición en la cual se encuentra, pero no ha podido. Y ha luchado y ha buscado ayuda y no ha sido posible. Pero en esta mañana quiero decirle algo.
conozco a alguien que a través de la palabra lo puede hacer libre. Y Él es Dios. Y a través de su palabra puede traer libertad. En primer lugar, a su espíritu. ¿Para qué? Para que su voluntad sea libre. Y al ser libre su voluntad, pueda salir de la condición en la cual se encuentra, donde está luchando con ese vicio, donde está luchando con ese pecado, y que su voluntad sea libre. Y al ser libre por el poder de Dios y el poder de la palabra, usted pueda salir en victoria y con la ayuda de Dios superar lo que está viviendo. O quizá en esta mañana usted está emocionalmente, ha sido dañado, ha sido afectado, sus emociones han sido quebradas, han sido dañadas, y quizá hasta muchos en una condición así hasta piensan quitarse en la vida. Pero en esta mañana quiero decirle que hay alguien que le va a ayudar a través de la palabra, porque no solamente penetra hasta el espíritu para traer libertad a la voluntad, sino también al alma, para sanar toda la parte emocional en la vida de la persona. Por eso no le dé temor en esta mañana abrirse a la palabra, permitir que la palabra de Dios sane sus emociones. Que quizá lo que el hombre ha dañado, lo que las personas han dañado, quizá lo que el pecado o el mundo ha dañado o los vicios han dañado, en esta mañana la palabra venga como bálsamo y sane todas sus emociones, y que su alma sea totalmente sana y restaurada por el poder de la palabra de Dios. Ábrase a la palabra, permita que esa palabra penetre a lo profundo de su alma, traiga sanidad total a sus emociones, y que seas una persona sana y restaurada por el poder de Dios. Porque cuando viene la palabra a nuestra vida, esa palabra viene sazonada y viene impregnada por la presencia de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Esa palabra viene impregnada por el Espíritu Santo. Y esa presencia del Espíritu a través de la palabra trae esa sanidad, esa restauración en el alma de la persona. Y esa persona es totalmente restaurada por el poder del Dios viviente. Por eso no en vano la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas por el poder del Dios de los cielos. Así que vemos cómo la palabra tiene un destino humano, tiene un origen divino que es Dios, pero tiene un destino humano, y el destino es el hombre, es el ser humano. Cuando Dios está revelándole a los hombres, a los santos hombres de Dios, su palabra, sus palabras, es porque estaba pensando en nosotros. Por eso desde que me convertí, he hecho de la Biblia mi mejor amiga, de la palabra de Dios mi mejor amiga. Cada vez que necesito un consejo, voy a la palabra. Cada vez que necesito una ayuda, voy a la palabra. Cuando estoy en crisis, voy a la palabra. Cuando estoy en un momento de dificultad, que no sé qué hacer y necesito una orientación específica, voy a la palabra. Y siempre he encontrado en la palabra lo que en ese momento puntual he necesitado. Y he visto a Dios hablándome a través de ella. He podido oír la voz de Dios aconsejándome y ayudándome y sacándome en victoria a través de la palabra. Y por último, en primer lugar, recordemos, la palabra de Dios tiene origen divino. En segundo lugar, la palabra de Dios tiene un destino humano. Y por último, la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. Mire lo que dice la misma Escritura, que tiene la capacidad de discernir las intenciones y los pensamientos del hombre. Produce una transformación en la vida del hombre, porque sana las emociones, libera la voluntad. Y quiero decirle cómo es tan poderosa la palabra que aún, escuche bien,
el cuerpo, nuestra parte física, la puede sanar la misma palabra. Yo he sido un vivo testigo de lo que puede hacer la palabra aun cuando he estado enfermo. Como por el poder de la palabra, el mismo cuerpo, como dice, los tuétanos, los huesos recobran vida, porque la palabra de Dios produce vida aún en nuestro cuerpo físico. No podemos limitar la palabra. No cometa el error de limitar la palabra. La palabra no se puede limitar. ¿Por qué? Porque tiene un poder sobrenatural que su mente humana, que mi propia mente humana no puede descifrar, no puede comprender, no puede describir. Nuestra propia mente humana y finita, el poder de la palabra. Porque la palabra sobrepasa el pensamiento humano, porque la palabra de Dios sobrepasa la capacidad intelectual del hombre, porque la palabra de Dios sobrepasa la capacidad mental y la capacidad de razonar del ser humano. Porque la palabra de Dios sobrepasa aún la medicina que el ser humano y la ciencia que ha desarrollado el ser humano. Porque la palabra de Dios está por encima de la ciencia. Porque la palabra de Dios está por encima de la medicina. Porque la palabra de Dios está por encima de cualquier terapia que el ser humano puede desarrollar para ayudar a su prójimo. Porque la palabra de Dios sobrepasa lo que el ser humano ha podido descubrir, desarrollar y ejercer, porque la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. O sea que cuando usted a través de la palabra va y ve cómo la palabra de Dios tiene ese poder sobrenatural, va a decir: qué bueno tener esa comunión con la palabra. Hacer de la palabra de Dios esa mi mejor amiga, mi mejor consejera, la guía que necesito, la que me va a ayudar todo el tiempo. Haz de la palabra de Dios, como lo he hecho por todos estos tiempos, mi mejor amiga, mi mejor consejera, mi mejor mentora, la palabra de Dios. Y cada vez que me acerco a ella, puedo entender que es Dios hablándome, que es Dios aconsejándome, que es Dios guiándome, que es Dios exhortándome, que es Dios advirtiéndome. Puedo ver a Dios detrás de la palabra que me está hablando. Qué bendiciones cuando vemos lo que representa la palabra. Y por eso en esta mañana yo lo quiero invitar que a partir de hoy, que a partir de este instante empiece a darle la importancia, el valor y el lugar que merece la palabra de Dios en su propia vida, en su propio hogar y en todo lo que emprenda. La palabra de Dios ocupe el lugar que ella merece. Ahí donde está, yo lo quiero invitar para finalizar, para que oremos en esta mañana. Y usted tome una decisión en esta mañana de decirle a Dios: quiero hacer de la Biblia mi mejor amiga, de la palabra mi mejor consejera. Quiero tener esa relación cercana con la palabra y que tú me reveles y me enseñes y me muestres aquellas cosas grandes y ocultas que están ahí en la palabra, que en el momento que yo me acerque a ella, tú me las vas a revelar, amado y eterno Dios. Por eso quiero invitarlo, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana, allá a la distancia, que a partir de hoy le dé el lugar que merece en su vida la palabra del Señor. Vamos a orar. Ahí donde está, incline su rostro y vamos a estar orando en esta preciosa mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la bendición, el privilegio de poder estar delante de ti, Señor. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra que ha sido ministrada en esta mañana, Señor. Sabemos que tu palabra tiene un propósito y ese propósito en esta mañana se está cumpliendo en la vida de cada oyente, Señor. Padre, que a partir de hoy, Señor, cada uno de ellos sean ministrados, enseñados, Padre, a través de tu palabra,
y que ellos puedan ver cómo los vas a bendecir y lo que ellos van a recibir, Señor, y cómo los vas a sorprender a través de tu palabra. Que a partir de hoy, vidas transformadas, Señor, a través de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Espíritu Santo, por tu unción y tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Los quiero felicitar, pero también les quiero recordar que cada domingo, a través de las diferentes redes sociales, nos pueden seguir y recibir el mensaje de la palabra. Un abrazo a todos y que Dios les bendiga grandemente.